¿Listos para el estudio de esta tarde? Muy bien, abran su Biblia a Isaías capítulo 42, por favor. Isaías capítulo 42. Es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través del libro de Isaías. Cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te amamos, te adoramos, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti, porque tú eres el único merecedor de ello. Y una de las cosas que más nos emociona y nos gusta cuando nos reunimos como iglesia es el abrir tu palabra, Señor, para escudriñarla todos juntos y poder ser en una unidad, ser guiados por tu Espíritu a las verdades que nos comunicas en ella y las cosas que quieres que sepamos. Así es que hoy nos ponemos en tus manos, como siempre, para que tú nos guíes, para que tú nos dirijas. Sé tú, Señor, por el poder de tu Espíritu, quien nos enseñe y que yo solamente sea un conducto por medio del cual tú quieres comunicar tu palabra a tu pueblo. Nos encomendamos entonces a tu mano de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, hoy comenzamos en el versículo 10 de Isaías 42. Y si su Biblia, como la mía, es una Biblia de estudio, tiene un encabezado ahí que dice: alabanza por la poderosa liberación del Señor. Alabanza por la poderosa liberación del Señor. Y aquí lo que vamos a tener es una presentación de Isaías de un evento futuro. Porque como ya les he dicho y se los voy a recordar otra vez, cuando Isaías escribió esta parte de la escritura, Jerusalén, Judá todavía estaba en su propia tierra, no había sido todavía exiliado a Babilonia, todavía no había sucedido nada de lo que Isaías está profetizando. Y cuando se habla aquí acerca de la alabanza por la poderosa liberación del Señor, es alabanza por la liberación futura del pueblo de Israel, del pueblo de Judá y del pueblo de Jerusalén. Entonces Dios les está diciendo aquí a sus hijos, a su pueblo, las cosas que van a pasar en el futuro para que ellos puedan estar preparados para poder recibirlas, para poder vivir a través de ella y para que fueran conociendo las señales de los tiempos y qué es lo que estaba pasando y a dónde los llevarían esas señales. Creo que es el mismo modo que el Señor nos habla a nosotros en el Nuevo Testamento. El Señor nos ha dado algunas señales de los finales del tiempo. Por las señales que Él nos ha dado en las Escrituras podemos ver que esos tiempos son los tiempos en los que estamos viviendo ahorita. Pero a diferencia de ellos, a nosotros no nos ha dicho cuándo exactamente es cuando va a volver. Sin embargo, a ellos sí les dijo cuándo los iba a sacar de Babilonia. Y lo vamos a ver ahorita, no me quiero adelantar mucho. Sin embargo, también, aun cuando el Señor les dijo todo lo que iba a pasar y cómo iba a pasar, nunca estuvieron listos. Nunca estuvieron listos, se les olvidó. De hecho, si leemos todas las Escrituras, el único que de hecho se fijó en los tiempos fue el profeta Daniel, que se dio cuenta de que ya habían pasado los 70 años de exilio y clamó a Dios pidiéndole que Él los perdonara y pidiéndole que Él los llevara de nuevo a la tierra. Entonces, no somos los únicos que tenemos todo el consejo de Dios y que no estamos prestando la atención debida a Él. A través de toda la historia de Israel podemos ver que ese era el caso. Y es muy similar las experiencias que Israel tuvo, las experiencias que Jerusalén, el pueblo de Judá tuvo, con las experiencias que el creyente neotestamentario tiene. ¿Sí? Como vamos a ver ahorita. Entonces comenzamos en el versículo 10 de Isaías 42 y ahí hace un llamado Isaías, obviamente inspirado por el Espíritu del Señor, hace un llamado al pueblo de Dios y les dice: canten al Señor un cántico nuevo, que lo alaben desde los extremos de la tierra todos los que se hacen a la mar, o sea, todos los marineros, los que andan de viaje entre los países, etcétera, etcétera, y todo lo que hay en sus aguas, hablando de los animales y de todas las cosas que pudiera haber en las aguas del mar, todas las costas y sus habitantes. O sea, que el Señor está llamando aquí, está haciendo un llamado aquí por medio de Isaías a que todo lo que respire y no respire, ¿haga qué? Alabe al Señor. ¿Sí? Ese es lo que el mundo debería hacer, eso es lo que el mundo es llamado a hacer: alabar al Señor, adorar al Señor, bendecir al Señor por todas sus misericordias, por todas sus bondades. Sin embargo, el mundo se rehúsa a hacerlo. El mundo no lo quiere reconocer. Reconoce a Dios solamente cuando tiene problemas, reconoce a Dios solamente cuando las cosas que están pasando en el mundo están saliéndose de toda lógica y están afectando a
todo mundo, es cuando el mundo se vuelve hacia ellos. Lo vemos ahorita en la situación que está pasando aquí en Estados Unidos, con todo lo que se está llevando a cabo, las nuevas leyes, etcétera, etcétera. Todo el mundo está asustado, todo el mundo clama a Dios y quiere que Dios lo saque de la situación en la que se encuentra. Sin embargo, durante todo el tiempo que no hubo ninguna de estas situaciones, raras veces la gente se acordó de Dios y de buscar a Dios. Entonces lo que se está haciendo aquí es haciendo un llamado a que todo lo que respire y no respire, alabe al Señor. Noten en el versículo 11, que eleven su voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, que canten los habitantes de Selá, que lancen gritos de júbilo desde la cumbre de los montes. De nuevo, esto es lo que se debe estar haciendo, esto es lo que debemos estar haciendo, es lo que somos llamados a hacer. Lo que hacemos aquí al principio del servicio no es algo que nos parezca que está curada hacerlo, o que está chido, o que es una buena manera de calentar el ambiente para después dedicarnos al estudio de la palabra. Es parte integral de la adoración al Señor. Es parte integral de la adoración al Señor. Vamos a ver más acerca de eso ahorita. El mandato entonces es para que toda persona cante. ¿Escucharon eso? El mandato es para que toda persona cante. No los que tienen buena voz nada más. No los que saben cantar nada más. Para que toda persona cante. Es como un nuevo cántico que se tiene que levantar cada vez que nos reunimos para celebrar las bondades de Dios. Y en este caso se está celebrando el éxodo de Babilonia, así como el cántico de Moisés se cantó durante el éxodo de Egipto. Y de nuevo les vuelvo a recordar, tenemos que recordar que cuando Isaías escribió esto, el pueblo aún no había sido exiliado a Babilonia, lo que quiere decir que el llamado a cantarle al Señor es para recordarle a su pueblo que recibiría esta profecía de lo que pueden esperar de él. Es para que el pueblo, al estar cantando las cosas que iban a cantar acerca de las proezas de Dios, acerca de las obras de Dios, se acordara de todo lo que Dios había hecho por ellos y se dieran cuenta de que Dios lo iba a volver a hacer. Y aquí agárrense un poquito. Lo tengo que decir, espero que se oiga con oídos atentos y se tome como lo que viene. Por eso es importante, por ejemplo, el tiempo de oración antes de nuestros servicios dominicales es muy importante. Porque la oración es una manera de adorar a Dios también. Es una manera de recordarnos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, porque cuando oramos le damos gracias por las cosas que ha hecho por nosotros. Pero también le oramos pidiéndole que las cosas que ya ha hecho por nosotros de alguna manera las vuelva a hacer, o esperamos obras mayores de Él. La adoración durante todos nuestros servicios, como ya lo mencioné brevemente, es importante. No lo hacemos de nuevo porque se nos hace una buena idea, no lo hacemos de nuevo porque queremos exhibir las voces. No somos Calvary Chapel's Got Talent, ¿verdad? Calvary Chapel tiene talento para presentar y exponer a las voces que tenemos aquí, que pueden ser muy hermosas o que pueden cantar muy bien. No es para ello, no es para darles una plataforma a las personas que cantan y tocan. Lo que hacemos aquí, lo que hacemos antes de nuestros servicios, ¿sí? Lo hacemos porque es lo que Dios merece de parte de nosotros y es importante. Es importante. Es lo que Dios usa para recordarnos de lo que ha hecho. Cuando cantamos las canciones que cantemos, presten atención a las palabras, presten atención a la letra. Nos recuerdan las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es lo que Dios usa también para recordarnos o traer a nuestra mente y corazón las cosas que Él está haciendo en nosotros. Y cuando nos entregamos a la adoración, escuchando lo que la letra dice, de hecho estamos pidiendo a Dios que las cosas que ha hecho antes las vuelva a hacer por nosotros hoy. Y que las cosas que está haciendo hoy no las deje comenzadas, sino que las termine para que nosotros podamos tener todo el panorama completo, toda
la visión que Dios quiere que tengamos. Pero también las usamos, o Dios las usa y las cantamos, porque nos hacen ver las cosas que Dios todavía puede hacer por su pueblo. Y entonces cuando nos entregamos a la adoración y a la alabanza, cuando nos entregamos a la oración antes del servicio, estamos a los pies de Cristo, estamos presentándole las ofrendas de nuestros labios, estamos presentando nuestras oraciones y estamos recordando lo que Él ya hizo, lo que está haciendo y anticipando lo que va a hacer. Y esta es la razón por la que Isaías está escribiendo lo que está escribiendo aquí cientos de años antes de que suceda. Porque mientras ellos están cantando, mientras ellos están alabando al Señor, mientras ellos están orando al Señor, se están acordando de todo lo que Dios hizo en el pasado, desde que los sacó de Egipto hasta que los metió a la tierra prometida. Y les está de alguna manera comunicando las cosas que ahora Él está haciendo. Y de alguna manera les dice lo que todavía está por pasar, para que estén preparados, para que sepan lo que pueden esperar de Dios, aún en los tiempos más difíciles. En el versículo 12 dice que se glorifique al Señor, que se anuncien en las costas sus loores. Ahora, la palabra loores no es una palabra muy común, pero es una palabra que tiene mucho significado. La palabra loores se puede traducir también como elogio. Como elogio. Un elogio es cuando yo le digo a María Eugenia, ¿sabe qué, María Eugenia? Qué bonito cantó, qué bonito ese canto que cantó al final hoy. La estoy elogiando. Un elogio es lo que a veces se da en un servicio fúnebre cuando se están dando, cuando se está hablando de la persona que ha muerto y se están diciendo todas las cosas buenas que hizo, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra loores se puede traducir también como elogio, que también quiere decir alabanza de las cualidades y méritos de alguien o de algo. ¿Escucharon eso? Alabanza de las cualidades y méritos de alguien o de algo. ¿Cuántas cualidades le conocemos a Dios? Muchísimas. Todo un servicio de alabanza no nos alcanzaría para reconocerlas todas. No nos alcanzaría para reconocerlas todas, para mencionarlas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No nos alcanzaría. ¿Cuántos méritos le podemos reconocer a nuestro Señor? ¿Qué méritos le podemos dar? Que es el creador del universo, que es el salvador del mundo, que es el que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. ¿Cuántos méritos podemos recordar del Señor para que podamos entregarle nuestra alabanza? Entonces, tanto la oración como la adoración nos conducen a hacer precisamente eso, acordarnos de lo que Dios ya ha hecho, concentrarnos en lo que Dios está haciendo y anticipar lo que Dios todavía puede hacer por nosotros. Esa es la razón de la oración y la alabanza. No es el tiempo para, ¿verdad?, calentar el ambiente, para que la gente, para calentar motores, por así decirlo. Es el tiempo para tener un encuentro cercano con Dios. No importa quién esté al frente. No importa quién esté cantando. No importa quién esté tocando. El caso es que Dios ha puesto a alguien ahí para dirigirnos en la adoración y alabanza, y nosotros tenemos que ver por encima de la persona que está haciendo lo que está haciendo y poner nuestra concentración, nuestra atención en el Dios al que estamos alabando y al que estamos buscando adorar. Sí, esa es la cosa. Entonces, por eso es importante que hagamos todo lo posible por participar en estas dos partes de nuestros servicios. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces hay contratiempos, yo lo entiendo, pero de todas maneras debemos de buscar hacer todo lo posible por participar en estas dos partes de nuestro servicio, o una de las dos. Porque es hermoso ver a los hermanos antes del servicio allá afuera del santuario orando al Señor por nuestro servicio, por nuestros ministerios, por la gente que va a venir, la gente nueva que va a venir, que nos ayude a reconocerla y a no dejarla irse sin saludarla, sin presentarnos, sin hacer algo por ellos, sin orar por ellos. Y solo porque tenemos una mesa de oración no quiere decir que los que están en la mesa de oración son los únicos encargados de orar por otras personas, ¿ok? Si usted ve a una persona nueva, acérquesele, salúdela
y pregúntele, ¿hay algo por lo que pueda orar por ti? Y si le dice, sí, me gustaría que oraras por esto, ore por ello. Ore con ella, ore con él. Y pídale a Dios por la petición que esa persona tiene. Claro que tenemos la mesa de oración, pero de nuevo, todos debemos de buscar hacer eso. Todos debemos de estar ocupados con esas cosas. Además, meditar en estas cosas antes de nuestro estudio es importante. ¿Sabe por qué? Porque preparan nuestro corazón para recibir las verdades de la palabra de Dios. Preparan nuestro corazón para poder recibir las verdades de la palabra de Dios. Porque nuestro corazón a veces viene agitado, nuestro corazón a veces viene cargado, nuestro corazón a veces viene con temores, nuestro corazón viene con preocupaciones. Hay muchas cosas que quieren quitarle nuestra atención, quiere quitar o a estorbar para que no pongamos nuestra atención en Dios y pongamos nuestra atención en esas situaciones, en esos problemas, en esos sentimientos que a veces tenemos que bloquean de alguna manera nuestra habilidad para tener una conexión directa y significativa con Dios. ¿No es cierto? Está el grupo de alabanza cantando, oímos los hermanos cantar, pero nosotros tenemos una preocupación por lo que está pasando en nuestro hogar, por lo que está pasando en la escuela, por lo que está pasando en el trabajo. Y no estoy diciendo que las cosas no sean importantes de ninguna manera. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando vayamos a tener un encuentro con Dios, tenemos que poner todos nuestros sentidos dispuestos para encontrarse, para tener ese encuentro con el Dios vivo. Y la oración y la adoración son parte de ello. Cuando David le está diciendo a Salomón que ponga manos a la obra para edificar el templo del Señor, él le hace una oración a Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, los versículos 10 al 13, el rey David se alegró mucho y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Lo que quiere decir que lo hizo en voz alta, lo hizo para que todos lo escucharan. Dijo, bendito seas, Señor y Padre nuestro, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, lo que quiere decir por toda la eternidad. Versículo 11, tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino, tú eres el excelso sobre todas las cosas. Versículo 12 dice, de ti proceden las riquezas y la gloria, tú dominas sobre todo, en tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso ahora, Dios nuestro, alabamos, y noten, loamos, damos loor a tu glorioso nombre. ¿Se dan cuenta de esa oración? ¿Se dan cuenta de esa alabanza tan hermosa que David levantó al Señor? Porque él sabía que su hijo Salomón había sido escogido para levantar el templo del Señor. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Ustedes creen que después de oír esas palabras de David, que David habla o canta o recita con tanta pasión, de David, de lo que Dios hacía, motivó a Salomón y al pueblo a poner manos a la obra? Sí, pues noten el efecto que tuvo. De nuevo en Primera de Crónicas, en capítulo 29, pero ahora los versículos 20 y 22. Primera de Crónicas, capítulo 9, 20 y 22. Después de esto, David dijo a toda la congregación, bendigan al Señor su Dios. Y entonces, noten, toda la congregación bendijo al Señor, Dios de sus padres, y se inclinaron y adoraron delante del Señor y del Rey. Sacrificaron víctimas al Señor, lo que quiere decir que presentaron sacrificios y holocaustos. Y el día siguiente le ofrecieron holocaustos. Noten, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, que era la ofrenda de agua o de vino. Y ese día comieron y bebieron delante del Señor con gran alegría, y por segunda vez reconocieron como rey a Salomón, hijo de David, y ante el Señor lo ungieron como príncipe, y a Sadoc lo ungieron como sacerdote. ¿Tuvo efecto lo que David dijo? ¿Tuvo efecto sobre el pueblo la oración de David? ¿Tuvo efecto sobre el pueblo la adoración, la alabanza de David? Claro que sí. Por eso es importante la oración, la adoración y la alabanza.
Por eso debemos de buscar tomar parte en ello cuantas veces podamos. Por eso debemos estar dispuestos a dejar lo que tengamos que dejar, porque sabemos que vamos a ir a reunirnos con nuestros hermanos en la fe y vamos todos juntos a encontrarnos con Dios y vamos a exaltar el nombre de Dios todos juntos. Esa es la razón por la que nos reunimos. La plática, la comida, el café, todo esto es hermoso también. Pero como decía nuestra hermana María Eugenia, cuando se escucha toda la congregación cantar, cuando los que estamos dirigiendo nos callamos y las voces de ustedes son lo que sobresalen, son lo que nos apagan a nosotros, nos hacen que casi no nos escuchemos nosotros. Eso es de lo que se trata la adoración y la alabanza. No del que está aquí tocando, cantando, no, ellos solamente son los conductos, eso es solamente el instrumento que Dios está usando para manifestarse delante de nosotros. Pero nuestras voces y nuestras manos alzadas y nuestro corazón lleno de emoción porque estamos delante del Dios viviente es lo que hace la diferencia. A mí me asombra mucho el ver cuántas veces lo que cantamos va tan de la mano con lo que estudiamos en la palabra ese día. Me asombra porque ¿saben qué? Yo no le digo a ninguno de los directores de alabanza qué cantos canten cada vez que les toca dirigir. Ellos escogen sus propios cantos, ellos escogen lo que van a cantar. Ellos escogen la música, ellos escogen el título, ellos escogen la forma, ellos escogen todo. Pero a menudo lo que están cantando y lo que estamos estudiando va tan de la mano que no podemos negar que es el Espíritu Santo de Dios el que está dirigiendo todo lo que se está haciendo en ese lugar. Si prestamos atención nos vamos a dar cuenta, si no estamos ahí para tener un encuentro con Dios, nos va a pasar por encima de la cabeza y ni cuenta nos vamos a dar. Hay veces que los que estamos cantando no podemos ni siquiera terminar una frase porque estamos llorando, estamos tan emocionados que no podemos ni respirar a veces. Sentimos el poder de Dios descender sobre su pueblo y nos ahogamos a menudo. Yo soy bien chillón cuando estoy dirigiendo la alabanza y adoración. Y a menudo me gana la emoción. Y a veces hasta prefiero separarme del micrófono. No sé si se han dado cuenta, pero prefiero separarme del micrófono porque siento como que no puedo más. Y entonces es asombroso ver lo que Dios hace a través de la oración y de la adoración y la alabanza. Es parte de nuestro culto racional. No es solamente para llenar el tiempo. No es solamente mientras llega la gente. Y si eso es como lo estamos viendo, debemos de cambiar nuestra manera de pensar, debemos arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón y adorarlo en realidad como debe ser, en espíritu y en verdad. Porque Él es el centro de nuestra adoración. Noten el versículo 13 de Isaías 42. Me encantan los versículos como este versículo. El Señor se levanta como un gigante. Ahora debemos acordarnos, Dios es espíritu. Así es que Dios no tiene cuerpo. Y lo que se está usando aquí son términos antropomórficos a forma de hombre para que nos demos una idea de lo que el escritor está tratando de decir. Entonces el Señor no es un gigante. Es mucho más grande que cualquier gigante. Tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Verdad? Pero es para que nos demos una idea. El Señor se levanta como un gigante, despierta enojo como un guerrero, grita y deja oír su voz, arremete con fuerza contra sus enemigos. ¡Ay Dios! ¿Qué diferencia a los pasajes que leemos a menudo? Dios es y Dios es todo. Y Dios es nada más que Dios es amor, pero Dios es justicia también. Dios es pacífico, pero también Dios es guerrero cuando se necesita ser guerrero. ¿Y saben cuándo se vuelve más guerrero? Cuando se trata de defender a su pueblo. Cuando se trata de defender a su pueblo es cuando se pone más guerrero. Aun cuando su pueblo le falla, aun cuando tiene que disciplinar a su pueblo, como vamos a verlo ahorita, de todas maneras Dios se muestra poderoso a favor de ese pueblo. Y a mí me da gusto que Dios sea así. Porque a lo mejor la regué.
A lo mejor cometí un error y fue un error de esos, usted sabe de los que estoy hablando, ¿no es cierto? O yo soy el único que los comete. Sí, sí. Sí, porque nunca he visto a otra persona cometer un error como los que yo cometo. Pero ¿saben qué? Si alguien se mete conmigo, espiritualmente hablando, si alguien me quiere juzgar injustamente, si alguien me quiere subajar o hacerme ver mal, ¿saben qué? Dios sale en mi defensa o ha salido en mi defensa siempre. Y Dios me ha cuidado y me ha protegido. Y ha habido veces en las que la he regado de nuevo y me está corrigiendo, pero si alguien me quiere atacar de afuera, Él me defiende, Él se pone enfrente de mí, Él me guarda. Porque Él es mi Dios y confío en su protección. Ahora, estos cánticos, esta muestra de alabanza, de cantarle loores al Señor, es lo mismo que pasó cuando los judíos salieron de Egipto. Fue lo mismo que sucedió. Fue lo mismo que en el libro de Éxodo se llama el cántico de Moisés y de María. En Éxodo 15, los versículos 1 al 5, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice, entonces Moisés y los hijos de Israel, después de que habían cruzado el Mar Rojo, elevaron este cántico al Señor y dijeron, cantaré al Señor que se ha engrandecido, ha echado en el mar jinetes y caballos. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Versículo 3. El Señor es un valiente guerrero y su nombre es el Señor, que es la palabra Yahvé. Versículo 4. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército de Faraón. Sus capitanes más aguerridos se hundieron en el fondo del mar Rojo. Como piedras cayeron al abismo y el mar profundo los cubrió. Dios peleando por su pueblo. Dios sacando la cara por su pueblo. ¿Y saben por qué lo hace Dios? No lo hace porque su pueblo lo merezca. Lo hace por amor de su propio nombre. Lo hace porque los juramentos de Dios son dados en su nombre y por su nombre. Y Él nunca va a dejar que su nombre sea manchado o que se diga de Él que Él no cumple sus pactos. Él siempre cumple sus pactos, siempre cumple sus promesas. Nadie va a decir un día, nadie va a poder decir un día que Dios no cumplió alguna de las promesas que Él hizo a través de su palabra. Sí, entonces por eso están cantando, porque es un paralelo entre el éxodo de Egipto y el éxodo de Babilonia. Y lo que esto nos dice es que el Señor es completamente soberano. Él decide los tiempos en los que va a obrar y cómo va a obrar, y Él luchará por su pueblo, incluso cuando estén exiliados en una tierra extranjera por idólatras. Porque por eso estaban exiliados, por idólatras. Por servir a otros dioses, por buscar ídolos, por cambiar al Dios vivo por ídolos hechos por las manos de los hombres. Y aun cuando estaban en ese estado, aun cuando estaban en exilio, por esa razón, de todas maneras, el Señor se va a mostrar poderoso por ellos o a favor de ellos. Nos habla del celo que el Señor tiene por su pueblo y nos dice que el Señor prevalecerá contra sus enemigos. Los enemigos del pueblo, que a propósito son los mismos enemigos de Dios. Porque todo aquel que es enemigo del pueblo de Dios es el enemigo del pueblo de Dios es enemigo de Dios mismo. Es como cuando Saulo andaba persiguiendo a la iglesia, ¿se acuerdan? Cuando andaba de lugar en lugar arrestando cristianos y amarrándolos y llevándolos a Jerusalén para que los juzgaran y los mataran, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se cayó del caballo? Cuando el Señor lo tumbó del caballo. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor estaba tomando muy personalmente la persecución de Pablo, que perseguir a su iglesia era como perseguirlo a él. Y sigue siendo así. El que persiga a la iglesia de Cristo es como que está persiguiendo a Cristo mismo. Y un día se va a tener que enfrentar a Él. Y si se enfrenta a Él sin haber sido cubierto en su sangre y haberse arrepentido y haber buscado el perdón de Jesús por las maldades que hizo, por el pecado que ha cometido, va a sufrir un fin muy trágico.
Porque el fin que se sufre después de esta muerte, si no se tiene a Cristo, no es fin. Es fin de cualquier oportunidad para tener comunión con Dios. Pero es el comienzo de una vida de tormento y castigo en el infierno. Por eso no queremos ser enemigos de Dios. Por eso queremos volvernos a Él antes de que sea tarde. ¿Sí? Entonces, el celo del Señor es siempre por su pueblo y el Señor prevalecerá contra los enemigos del pueblo que son también sus enemigos y que finalmente Él va a triunfar sobre ellos. ¿Se acuerdan lo que les dijo en el capítulo 41, los versículos 12 y 13? Miren ahí en su Biblia, en Isaías 41, versículos 12 y 13. Va a llegar el día en el que esto se va a hacer cierto. Isaías 41, 12 y 13. Cuando busques a los que contienden contigo, no los hallarás. Los que hacen la guerra serán como nada, inexistentes. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. No tengas, yo te ayudo. Pero Señor, es que estoy aquí por tantas maldades que he hecho. Sí, yo sé, te estoy disciplinando, pero no tengas miedo. Vamos a ver en los siguientes versículos, y en el capítulo 41, 43, 44, que el Señor les dice, no se claven. Sí, están sufriendo lo que están sufriendo por causa de sus maldades, pero aún así, yo los voy a rescatar. Y es lo mismo que el Señor nos dice, quizás la has regado, quizás has cometido errores. Y ¿sabes qué? Quizás vayas a tener que pasar por alguna disciplina de parte mía por haber cometido esos errores, porque yo te advertí que eso es lo que te iba a suceder. Pero yo soy el Señor tu Dios que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo, que yo te ayudo. De todas maneras, yo estoy contigo. Yo soy tu Señor, yo soy tu Dios, yo soy tu Rey, no te voy a abandonar, no te voy a dejar solo. Y esa es una gran promesa del Señor para nosotros, y es algo que debemos de admirar de parte de Dios. Porque a menudo creemos que cuando la regamos, automáticamente Dios nos hace a un lado y ya no quiere tener nada que ver con nosotros. Oh, mis hermanos, si ese fuera el caso, ¿dónde estaríamos muchos de nosotros? Pero la verdad es que la hemos regado, nos hemos vuelto a Dios y el Señor ha estado ahí para recibirnos con los brazos abiertos. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 14. Desde hace mucho tiempo me he callado, he guardado silencio, me he contenido, pero ahora voy a gritar como una parturienta y a un mismo tiempo voy a gruñir y jadear. Ok, este es Dios el que está diciendo esto, ok. Este es Dios el que está diciendo esto. Desde hace mucho tiempo me he callado, ¿sí? Cuando dice aquí que he callado y he guardado silencio, se está refiriendo a lo paciente que ha sido el Señor para actuar a favor de su pueblo en el exilio. Ha sido paciente, ha estado viendo todo lo que le está pasando, ha estado escuchando las oraciones de los que han estado orando, así como estuvo escuchando las oraciones de todos los que estaban cautivos en Egipto durante 400 años. Él escuchaba sus oraciones, él escuchaba sus plegarias, él escuchaba que querían ser libres, pero se detenía, se mantenía tranquilo porque todavía no llegaba el tiempo. Tenían que pasar esos 400 años en los que les dio oportunidad a todos los habitantes de Canaán a que se arrepintieran y se volvieran a Dios, pero nunca lo hicieron. Cuando llegó el tiempo, entonces Dios dijo, ok, pueblo mío, ya que se han multiplicado, ya que eran no nada más los 70 que llegaron al principio, sino que ya que eran millones, les dijo, ahora sí, es tiempo de irnos. Y los recogió a todos y les dijo lo que tenían que hacer y los sacó de Egipto. Entonces, cuando dice he callado y he guardado silencio, se está refiriendo a lo paciente que ha sido el Señor para actuar a favor de su pueblo en el exilio. Pero hay algo, una cualidad de Dios, hay algo que Dios tiene, que Dios nunca va a actuar antes de tiempo. Nunca va a actuar antes del tiempo que Él tiene determinado que va a actuar. Y en este caso, el mucho tiempo del que está hablando aquí se refiere a los 70 años de cautiverio que el pueblo tendría que pasar en Babilonia. Quizás en esos 70 años hubo muchas veces
que gente clamó a Dios y decía, Señor, Señor, ya por favor nos arrepentimos, te prometemos que ya no vamos a volver a hacerlo, te prometemos que ya no nos vamos a volver a los ídolos, te prometemos que ahora tú vas a ser nuestro único Dios y a ti vas a ser el único que vamos a servir. ¿Ustedes creen que Dios sentía compasión por ellos? Pero todavía no había llegado el tiempo. Yo no sé si ustedes todavía acostumbran castigar a sus hijos o acostumbraban castigar a sus hijos. No sé si acostumbren todavía a los papás de hijos pequeños darles time outs o sentarlos con el rostro vuelto hacia la pared o mandarlos a su cuarto por cierta cantidad de tiempo. ¿Verdad? Pero a menudo como padres lo que hacemos es que time out, 5 minutos. 5 minutos es mucho. Grounded por una semana. ¿Hacen así porque lo hacen o porque no lo hacen? O están diciendo, ni cuándo pueda yo hacer eso. Yo no sé, no me diga, es entre usted y su propia conciencia. Grounded por una semana. No te voy a prestar el carro durante todo el mes. Uy, calle, boca, pare, lengua. Y vamos a suponer que lo dicen y lo hacen. Pero luego empiezan los chamacos. Ya se cumplieron los 5 minutos. No, apenas llevas uno. ¡Uno! Se siente como una eternidad. Una semana grounded. A mis amigos nada más les dicen que 2 días. Un mes sin el carro. ¿Qué voy a hacer? Mi vida social va a sufrir. Mi novia ya no me va a creer. Pues llévatela en el autobús. Cómprale un pase de autobús y agarra. Una vez cuando andaba de novio con mi esposa, fuimos al Spreckles Theater a ver una comediante que se presentó ahí. Vivíamos por la calle LA Broadway y agarramos el camión número 932. Nos bajamos en la calle E y agarramos el trolley a downtown. Vimos nuestro show, nos volvimos a subir al trolley, nos volvimos a subir al camión y nos fuimos a la casa. Ay, ¿qué onda? ¿Quién anda ahí? Trae tenis, no te oigo. ¿Qué carro ni qué carro? Esto es para lo que me alcanza. ¿Me quieres o no me quieres? Y ella me dijo, lo quiero. No, pero ya no se pueden hacer cosas como esas, ¿no? Pero sí, empiezan, ya se cumplió el tiempo, ya, y como padres apenas llevan 2, 3 minutos de time out y ándale pues, pero no lo vuelvas a hacer. Una semana de grounding se les hace mucho, ok, te voy a dar nada más 3 días, pero no lo vuelvas a hacer. Ok, pues te voy a prestar el carro porque no quiero que tus amigos digan y ahí te va hasta una feria para la gasolina y mis hermanos, Dios no es así. Dios dijo que iban a estar en cautiverio 70 años y 70 años tenían que cumplirse. Y por más que clamaran a Él, Dios no iba a quitarles, no les iba a levantar el castigo, por así decirlo, porque era lo que merecían y más, pero en su misericordia nada más les dio 70 años. ¿Sí? Hablando de cuando los caldeos atacaron a Jerusalén y se llevaron cautivo al pueblo de Jerusalén a Babilonia. Noten lo que se nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 36, los versículos 19 al 21. Sus tropas quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos más preciados. Versículo 20, los que escaparon de morir a filo de espada fueron llevados cautivos a Babilonia y hasta el reinado de los persas fueron siervos del rey y de sus hijos, obviamente del rey de Babilonia. Versículo 21, hasta que la tierra disfrutó de su reposo. En efecto, la tierra descansó todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron los 70 años en cumplimiento de la palabra del Señor
pronunciada por Jeremías. Y pueden leer Jeremías 21 para ver lo que... Dios dijo 70 e iban a ser 70. Pasara lo que pasara, se quejaran como se quejaran, dijeran lo que dijeran, prometieran lo que prometieran, hicieran lo que hicieran, iban a ser 70 años. Ni un día más, pero también ni un día menos. Entonces, de nuevo, que desde hace mucho tiempo me he callado, he guardado silencio. Pero luego dice, pero ahora. Y cuando dice pero ahora, indica la introducción de una nueva era, de tiempos nuevos para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Una nueva era cerca de la cual vamos a ver más adelante en los capítulos 43 y 44. Pero por eso usa la mujer parturienta como analogía. ¿Sí? No solo por los gritos y gruñidos de dolor, que los que hemos visto a nuestras esposas tener a los chilpayates, sabemos que hay gruñidos y gritos de dolor, ¿verdad? Y un que otro apretujón de manos cuando le está doliendo más. Y nos gruñen, ¡ah, tú tienes la culpa! Por tu culpa estoy aquí, quítate. Respira. Ay, Señor, ¿para qué tomaste café? Shh. Con cebolla no hay romance. ¿Verdad? Entonces usa a la mujer parturienta como analogía, no solo por los gritos y gruñidos de dolor, sino porque después de esos gritos llega el gozo de una nueva vida que comienza. ¿Sí? Entonces por eso el Señor usa esta analogía. ¿Qué dice ahí? De nuevo, noten lo que dice ahí. Pero ahora voy a gritar como una parturienta y a un mismo tiempo voy a gruñir y jadear. Y entonces usa esta analogía porque así como hay gritos y gruñidos de dolor, así también después de que nace el bebé hay una nueva vida que comienza y una nueva esperanza, ¿verdad? Después de que nace el bebé, ¿qué sucede? Te lo ponen en el pecho y lo empieza a ver y a limpiar. Y el esposo se acerca y mira qué cosa tan bonita hiciste, qué bárbaro. Hicimos, ¿verdad? Hicimos, no seamos egoístas, Dios. Si nosotros no se hubiera podido hacer. Pero sin ella tampoco, ¿verdad? Así es que estamos iguales. Ok, entonces, cuando el Señor les habla a sus discípulos acerca de su partida, cuando estaban todos tristes, les dice en Juan capítulo 16, los versículos 21 y 22, cuando la mujer da luz, siente dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22 les dice, también ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará. Y noten, y nadie les arrebatará su alegría. ¿Sí? Lo que les está diciendo a los habitantes de Judá, lo que les está diciendo a los habitantes de Jerusalén es que sí están tristes ahorita, sí están sufriendo porque los están haciendo sufrir sus captores babilonios, sí están pasando por situaciones, sí, pero va a llegar el día en que yo los voy a sacar de aquí, los voy a llevar a la tierra prometida y van a volver a gozarse en el templo del Señor, van a volver a gozarse en su propia tierra. Ahora, aquí el Señor les dice a sus discípulos, nadie les arrebatará su alegría, porque está hablando aquí de cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, y está hablando de cómo, habiendo puesto nuestra esperanza en Él, nuestra alegría está basada en esa esperanza que tenemos en Él, y nadie nos la puede quitar. Y también está hablando de que cuando lleguemos al cielo, allá no va a haber lágrimas, allá no va a haber enfermedad, allá no va a haber llanto, allá no va a haber muerte, y nadie nos va a quitar el gozo, ¿verdad? Pero en los tiempos de Isaías, parecía como que salían de una, se componían las cosas, pero luego se metían en otra. Entonces, así después del exilio, Dios tomará a Israel y los instruirá de nuevo y los guiará de nuevo de acuerdo a su perfecta voluntad y de acuerdo a su palabra.
Pero como sabemos la historia, desafortunadamente no duraban mucho siguiendo al Señor, caminando con el Señor, y volvían a las andadas. Versículo 15, noten lo que dice: haré un desierto de los montes y las colinas, secaré toda su hierba, convertiré los ríos en islas y dejaré secos los manantiales. Noten todo lo que está diciendo el Señor, lo que va a hacer aquí. Y estas palabras se refieren a todos los obstáculos que el pueblo de Dios pudiera encontrar en el camino para regresar a la tierra después de su exilio. Sí, porque había desiertos, había montes, había ríos, había manantiales, etcétera, etcétera. Y todos esos podrían ser obstáculos para que ellos no llegaran a su meta, para que ellos no llegaran a la tierra prometida de nuevo. Y entonces lo que el Señor está tratando de decir aquí es que Él va a buscar quitar todos los obstáculos que se pudieran presentar delante de ellos, que les pudieran estorbar para no llegar a la tierra. Y cuando habla de los ríos y los manantiales secos, los está mencionando como una alusión al Éxodo a través del Mar Rojo, que nos menciona en Éxodo 14, los versículos 16 al 29. ¿Sí? Y la entrada a la tierra a través del río Jordán, que se nos menciona en Josué 3, versículos 14 al 17. Les está recordando lo que ya hizo y dejándoles saber que lo volvería a hacer. Dejándoles saber que lo iba a volver a hacer, que lo iba a hacer otra vez. Hay una canción que se llama Sé que lo harás otra vez. ¿La han escuchado? Cuando habla de los muros caídos, etcétera, etcétera. La persona que compuso la canción dice: yo sé que lo harás otra vez, yo sé que lo puedes hacer otra vez. La mano de Dios no se ha acortado, el poder de Dios no ha menguado. Todo lo que hizo en la antigüedad lo puede volver a hacer y lo hace por nosotros también. Si prestamos atención a lo que está haciendo en nuestra vida y no nos ponemos toda nuestra atención en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que viene y nos roba a menudo el gozo y la habilidad para ver a Dios obrando en nuestras vidas a pesar de la situación en la que nos encontramos. ¿Sí? Dios siempre ha estado dispuesto a hacer a un lado los obstáculos que pudieran hacer a un lado. Disculpen. Dios siempre ha estado dispuesto a hacer a un lado los obstáculos que pudieran estorbar al hombre para que se vuelva a Él. Dios trata de quitar todos los obstáculos que le quitan la atención al hombre para que pueda volverse a Él, pero el hombre no quiere volverse a Él. No va a ser porque Dios no haya hecho hasta lo imposible por atraer al hombre a sí mismo y llevarlo a que doble la rodilla delante de Cristo y se entregue a Él para poder ser salvo, sino que el hombre no quiere hacerlo. En el Salmo 66, los versículos 5 y 6, noten lo que dice ahí: vengan a ver las obras de Dios, sus hechos sorprendentes. ¿En qué? En favor, otra vez, sus hechos sorprendentes, ¿en qué? En favor de los hombres. ¿Se dan cuenta ustedes? Vengan a ver las obras de Dios, sus hechos sorprendentes en favor de los hombres. ¿Cómo se manifestó eso? ¿Cómo se presentó esto? Versículo 6, convirtió el mar en terreno seco, hablando del Mar Rojo, y ellos cruzaron el río, hablando del río Jordán, por su propio pie. ¿Y cuál es la respuesta a ello? Alegrémonos por lo que hizo ahí. Alegrémonos por lo que hizo ahí. Me encanta esto, me encanta esto. Vengan a ver las obras de Dios, sus hechos sorprendentes en favor de los hombres. ¿Qué necesidad tiene Dios de hacer hechos sorprendentes en favor de los hombres? ¿Qué obligación tiene? ¿Qué compromiso tiene? ¿Qué buena razón puede tener el que haga hechos sorprendentes en favor de los hombres si los hombres están constantemente rechazándolo? Si los hombres están constantemente diciéndole que no, si los hombres están constantemente diciéndole que no lo necesitan. Sin embargo, los hace para que nos demos cuenta de lo que puede hacer por nosotros también. Y nos volvamos a Él. ¿Sí? Isaías habla de cómo
todo obstáculo sería quitado para que el mensaje del Evangelio a través de Juan el Bautista y de Jesucristo llegara a los oídos de Israel y todo el mundo también. Miren ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 40, los versículos 3 al 5. Isaías capítulo 40, los versículos 3 al 5. Dice, una voz clama en el desierto hablando de Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor, hablando de Jesucristo. Enderecen en el páramo, que quiere decir en el desierto, una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor. Y noten, la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. La humanidad entera la verá. ¿En quién la vio la humanidad entera? En el Señor Jesucristo. ¿Sí? En el Señor Jesucristo. Entonces el Señor quitó todo obstáculo desde que vino Juan el Bautista predicando arrepiéntanse y crean, hasta que llegó el Señor Jesucristo predicando arrepiéntanse y crean, hasta que llegó el Señor Jesucristo haciendo sus milagros y enseñando las cosas que enseñó. El Señor lo hizo para que se manifestara la gloria del Señor a través de Jesucristo y para que la humanidad entera la viera. ¿Y por qué lo hizo? Porque la boca del Señor ha hablado. Porque eso fue lo que dijo. Es asombroso ver cómo el Señor tuvo y sigue teniendo tanta paciencia para con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Se rebelaban contra Él, los disciplinaba, se volvían a Él y los recibía y los guiaba y los ayudaba a encontrar el camino de regreso a Él. No importaba cuántas veces se apartaron de Él. Y lo sigue haciendo. Y a la gente le da coraje. ¿Por qué le siguen llamando el pueblo escogido de Dios? ¿Por qué este y aquel y el otro? Porque Dios les juró por sí mismo que iban a ser para siempre. Es el pueblo de Dios. Y el pacto que hizo con ellos es un pacto eterno. Y todo su mal comportamiento no va a hacer que Dios reniegue de ese pacto. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los israelitas van a estar en el cielo un día? No, eso no es lo que quiere decir. Que todos los israelitas que vengan a Dios por medio de Jesucristo, como tenemos que venir nosotros, Dios no los va a echar fuera, aunque sean descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Porque los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres pagarán por el pecado de los hijos. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Así es que si nuestros hijos no se van al cielo, no se van al cielo no por nuestros pecados, se van a ir al cielo por sus propios pecados. Pero es que yo he sido muy mal padre, y yo muy mala madre, y les he dado malos ejemplos a veces. Pero va a llegar el momento en el que ellos van a saber distinguir entre el bien y el mal, y ellos van a tener que decidir si hacer el bien o hacer el mal. Y usted no va a ir al infierno por los pecados de sus hijos. Si se va al infierno, va a irse al infierno por sus propios pecados. ¿Verdad? Pero la paciencia que tiene el Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿sí? Es asombroso ver esa paciencia. Y es asombroso ver cómo siempre Él les ayudó a encontrar de nuevo el camino de regreso a Él. Por eso en Isaías 1, los versículos 18 al 20, Isaías escribe, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Entonces no es una amenaza. Te voy a poner en un time out por 5 minutos, te voy a hacer ground por una semana, te voy a quitar el carro por una... No es una amenaza, es algo certero, es algo cierto, es algo que va a suceder, porque la boca del Señor así lo ha dicho. Y por eso nos invita, por eso invita al pecador a acercarse a Él, a buscarlo a Él, a seguirlo a Él, a entregarse a Él, para que no tenga que sufrir este fin. Porque así como Él dijo que iban a estar los hijos de los habitantes de Jerusalén en Babilonia por 70 años y no les quitó ni un solo día, así también el que no quiera
escuchar la voz del Señor, va a morir a espada. Y sabemos lo que eso quiere decir. Versículo 16 dice: llevaré a los ciegos por caminos que nunca conocieron, les haré recorrer sendas para ellos desconocidas. A su paso cambiaré en luz las tinieblas y allanaré los caminos torcidos. Todo esto haré por ellos y no los desampararé. De nuevo, cuando llegue el día en el que los saque de Babilonia, esto es lo que va a estar dispuesto a hacer por ellos. Al hablar de los ciegos se refiere al estado en el que se encontraban los exiliados que regresaban a la tierra prometida. Escuchen esto, muchos de ellos, si no es que la mayoría, habían nacido en cautiverio. No tenían ni idea de lo que era Israel, no tenían ni idea de lo que era Jerusalén. Si no es porque los padres les hubieran enseñado acerca de Dios y todas las proezas que hizo a favor de su pueblo y todos los rescates y todas las liberaciones, etcétera, etcétera, no sabrían nada de ello. Estarían completamente ciegos a lo que Dios había hecho por ellos. Entonces muchos de ellos, si no es que la mayoría, habían nacido en el cautiverio, nunca habían estado en Israel, nunca habían estado en Jerusalén, no tenían idea de lo que iban a ver y lo que iban a encontrar. Iban a decir: vámonos a ir a Jerusalén. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Verdad? ¿Cómo se llega? ¿A qué vamos a ir a hacer allá? Si miren, aquí tenemos Babilonia, aquí tenemos nuestros negocios, aquí tenemos nuestras casas, aquí tenemos nuestros hijos, aquí tenemos nuestros nietos, aquí tenemos una vida entera. ¿Para qué nos vamos a ir a algún lugar? Como cuando salieron de Egipto, ¿no? Que cuando llegaron y les faltó agua, les faltó qué comer. Para eso nos trajiste al desierto, para matarnos de sed. Lo único que tenemos para comer es este pan del cielo, este maná que no sabemos ni qué es. Empezaron a quejarse. Entonces ellos no sabían. Y el Señor dice: ¿saben qué? Cuando llegue el tiempo, yo voy a llevar a los ciegos por el camino que nunca conocieron. Yo les voy a hacer recorrer sendas para ellos desconocidas. Y su paso cambiaré en luz las tinieblas. Y allanaré los caminos torcidos. Todo esto lo haré por ellos y no los desampararé. No los desampararé. ¿Y no es esto lo mismo que Dios hace por nosotros cuando nos volvemos a Él por medio de Jesucristo? ¿No es lo mismo? Nos lleva por caminos que no conocíamos, ¿no es cierto? De repente nos encontramos un mundo nuevo que no conocíamos antes. Empezamos a entender la Biblia y decimos: ¿eso es lo que quiere decir? No sabes cuántas veces lo había leído y ni idea tenía de que eso es de lo que estaba hablando. Nos hace recorrer sendas que eran desconocidas para nosotros. Ir a la iglesia los domingos, cantar con todos, que me oigan, orar en voz alta, leer la Biblia, estudiar la Biblia, escuchar al, ¿cómo se llama? Pastor ese. Oírlo hablar por 45 minutos, una hora. Pero no sé qué pasa, que hay algo que llena mi alma, hay algo que me hace sentirme a gusto, contento, y me hace estar dispuesto a hacerlo. Nos saca de las tinieblas y nos pone en donde hay luz, endereza nuestros caminos torcidos y nos deja saber en su palabra que nunca nos va a desamparar. Y decimos amén. Y nos gozamos en ello. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que aún así habrá quienes no querrán volverse a Dios y seguirán tercos en buscar sus propios caminos y buscarán hacer las cosas a su manera. Aún así, va a haber tercos y los hay todavía, ¿sí? Que no van a querer volverse a Dios. Y van a seguir tercos en buscar sus propios caminos y en buscar hacer las cosas a su manera, aunque ya lo han hecho por años y no les ha dado el resultado que han querido tener. Qué curioso, ¿no es cierto? Que tratamos de hacer las cosas, tratamos de mejorar las cosas y ponemos nuestros planes en marcha y decimos: esta vez sí va a funcionar, esta vez sí va a funcionar. Y es que la vez pasada hice esto mal, hice aquello mal, pero ahora lo voy a hacer bien y ahora sí va a funcionar.
Y se dan a la tarea de hacerlo, ¿y qué sucede? No se da. Es como el socialismo. Es lo que dicen del socialismo. Es que el socialismo no ha funcionado en ningún lugar. Pero es porque no lo han practicado como debe de ser. Nosotros lo vamos a practicar como debe de ser. ¿Y qué ha pasado con todos los países que por desgracia han caído en el socialismo? Vemos lo que pasó en Cuba. Vemos lo que pasó en Venezuela. Vemos lo que ha pasado en tantos países que habían sido tan prósperos y tan ricos y que ahora están en la calle por seguir el socialismo. No me malentiendan, no estoy diciendo que el capitalismo sea la mejor manera de gobernar una nación. Lo que estoy diciendo es que tanto lo uno como lo otro sin Dios no sirve para nada. Porque todo es invención del hombre para tratar de controlar al hombre. ¿Sí? Entonces no nos debemos dejar embabucar por ismos y por corrientes políticas, etcétera, etcétera. Pero va a haber quienes que no querrán volverse a Dios y van a seguir tercos en sus propios caminos. Noten el versículo 17. Pero emprenderán la huida en completa vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, ustedes son nuestros dioses. Noten, en estos versículos el Señor se dirige a quienes a pesar de todo lo que ha pasado, siguen confiando en ídolos y dioses falsos para que los defiendan. Y también está anticipando que cuando llegue la hora de dejar Babilonia para regresar a Jerusalén, habrá quienes preferirán quedarse en lo que ellos consideran la seguridad que creían tener en Babilonia y sus dioses, que someterse al llamado de Dios. Es interesante, ¿no creen ustedes? Y nosotros decimos, ¿pero cómo? Y a menudo caemos en el mismo error nosotros. Que en lugar de hacer lo que Dios dice, hacemos lo que queremos y luego nos sale el tiro por la culata, como decía mi papá, y nos estamos quejando. ¿Sí? Dios les estaba dando otra oportunidad para que se volvieran a Él y evidentemente algunos de ellos la iban a rechazar. Y lo único que nos llama a hacer Dios siempre es vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Les está pasando lo que les está pasando porque me dejaron, porque se apartaron de mí, vuélvanse a mí. Y está brincando y moviendo las manos y poniendo todo tipo de señales delante de nosotros de que nos volvamos a Él y seguimos aferrados, encerrados en nuestra propia manera de pensar, juzgándolo todo de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien y cómo debe ser y no haciendo lo que Dios nos dice que debemos hacer. Escuchemos lo que dicen los profetas en Joel capítulo 2, los versículos 12 y 13. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, por eso, ¿qué dice ahí? Vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor. Desgárrese el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. No quiere, pero tiene que, porque así como es amor, es justo también. Y no sería justo si no castiga al injusto. Y aunque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, si no vamos a ser juzgados en el juicio final, si vamos a sufrir las consecuencias de nuestras desobediencias y rebeliones aquí en la tierra. El mismo Isaías nos dice en Isaías capítulo 55, los versículos 6 y 7. Noten, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. ¿Que se qué? Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Él no perdona como nosotros perdonamos. Él perdona generosamente, lo que quiere decir que da más perdón del que pudiéramos esperar que nos diera. Nos presta el carro y nos da para la gasolina también. Gloria a Dios, ¿verdad? Especialmente con los precios de ahorita. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios.
Pero no, esto no es solamente para el Antiguo Testamento, sino que es para los creyentes neotestamentarios también. Noten, en Hechos capítulo 3, los versículos 17 al 20, dice: hermanos, yo sé que ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, hablando de Jesucristo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas. Es decir, que su Cristo tenía que padecer. Versículo 19, noten: por lo tanto, ¿qué deben hacer? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Y yo les digo a los que no se han arrepentido: arrepiéntanse, por favor. Dios los está esperando para enviarnos a nuestro Señor Jesucristo a que venga por nosotros. ¿Qué esperan? Si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por nosotros, los que sí creemos y queremos estar con Él. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ya dejen de estarse rebelando y creyendo que si siguen haciendo lo mismo algún día va a dar resultado. Sin Dios no va a dar resultado. Dios tiene que estar en la ecuación para que dé resultado. Porque Él nos creó. Él nos hizo y no nosotros mismos. Nosotros somos de Él. Amén. Ahora, les voy a dar un anticipo para la semana que entra. Porque de nuevo, si su Biblia es de estudio como la mía, el encabezado de los siguientes versículos en mi Biblia dice: Israel no aprende. Tan, tan, tan. No se pierdan el próximo capítulo. Mismo tiempo, mismo canal, misma hora. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por la manera en la que nos presentas esta palabra, Señor. Gracias por la claridad con la que nos hablas. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por cada persona que está aquí en esta noche, Señor, y que nos está viendo por Facebook Live, que nos va a ver por YouTube mañana, Señor. Te pedimos que el mensaje toque corazones y que lleve a aquella persona que aún no se ha arrepentido y acercado a ti, que se arrepienta y se acerque a ti antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos, Señor, a aprender de lo que los judíos, de lo que tu pueblo tuvo que pasar y sufrir por causa de su rebeldía, su desobediencia. Y ayúdanos por el poder de tu Espíritu, Señor, a no caer en esa desobediencia y rebeldía como cristianos neotestamentarios. Nos encomendamos a ti, lo hacemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...